Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. 9 en punto de la mañana. Muy buenos días. En este momento, a las 9 en punto de la mañana de este día de San Francisco, miércoles 4 de febrero, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular, en donde quiera que usted se encuentre, con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también nos puede ver y sintonizar y escuchar en éxito107.com. A ver, tengo aquí el saludo de Juan Bautista González Rojas, de Saeda Bon, Janet Prieto, desde Norcross, Georgia. Esperando toda la información mientras hago arepitas. Bueno, lástima que no las podamos probar por la distancia. José de Villa nos saluda desde Maracaibo. Los racionamientos brutales por la noche y en la madrugada. De las 24 horas del día, apenas 8 horas tenemos electricidad. Carlos Cuevas en Filadelfia, doña María Alicia Sifontes, siempre tan gentil, María Morales, espera lo mejor, Guillermo Lozada en Georgia, Miriam Prato en Sassenberg, Alemania. Gracias, Miriam. Magali Hernández nos saluda también desde Europa, ella está en Dublín, Irlanda. Elías Acevedo está en Ciudad Bolívar. Chere Ramos Graterol nos saluda desde Caracas, Edgar Bravo desde Madrid, Gloria Herrera desde una Bogotá con sol, se alarma, se impresiona porque Bogotá tiene sol hoy. Guillermo Triana nos saluda desde Humboldt, Texas, María Isabel Vargas desde Tennessee. Buenos días a todos, gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días a todos, Laura, Carlos, César y esa audiencia maravillosa que nos acompaña siempre. Laura Rodríguez está en la producción general y en tantísimas cosas más que ustedes no se imaginan. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está de vacaciones, está por Escocia, creo, y le ha cedido el espacio, o mejor dicho, vino Daniela Pérez a hacerle el quite. Daniela está en Caracas. Buenos días, Daniela. Buenos días a todo el equipo. Amanecemos con una Caracas un poco nublada. Bendecido día. Bendecido día, amén. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, César. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Francisco de Asís, el día de San Francisco, así que felicitaciones a todos los franciscos y franciscas, los panchos y las panchas, las panchitas, los pacos y las pacas, las paquitas, curros también. Curra no conozco ninguna, pero curro sí. Felicitaciones pues a todos los franciscos. San Petronio, y el Papa Francisco es Francisco siendo jesuita por San Francisco de Asís, quien fundó los franciscanos. También es el día de San Petronio de Bolonia, San Quintín de Turón, felicitaciones a los Quintín, y Santa Aurea de París. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy, repite la luna menguante en Géminis, luna de comunicación y difusión de ideas. Buena pues para enviar mensajes por la internet, en la red, buena para entrar en redes sociales, enviar correspondencia. Es una excelente luna para todo aquel que quiera dirigirse a un público. Desde los vendedores hasta los sacerdotes, pasando por los políticos, líderes de todo tenor.
es el día de ellos. Luna menguante en Géminis, Sol en Libra, este miércoles 4 de octubre del año 2023. Hoy es el Día Mundial de los Animales. San Francisco era también el patrono, el protector de todos los animales. Este día me causa gracia, es el día de ir caminando al colegio. Bueno, depende de dónde quede el colegio, ¿no? Si queda muy lejos, imagínese usted. Ir a Jayalía caminando no me parece. Es el Día Interamericano de la Radiodifusión, así que felicitaciones a todos ustedes. Digo ustedes aquí en el estudio que son radiodifusores. Y del 4 al 10 de octubre es la Semana Mundial del Espacio. En nuestro programa del día de hoy vamos a comenzar en San Salvador con el periodista Denny Portillo. Los partidos políticos de El Salvador lanzaron ya sus campañas para las próximas elecciones presidenciales en las que Nayib Bukele busca la reelección, aunque la Constitución se lo prohíbe. ¿Qué es la Constitución para él? En Madrid, Albert Castillón nos va a conversar sobre la situación política. El rey Felipe VI ha pedido ahora a Pedro Sánchez que intente formar gobierno después de que Núñez Feijóo no lo logró. En Washington vamos a conversar con Lila Abed, profesora en la Universidad de Georgetown, a propósito del terremoto político que ha supuesto la salida del Speaker of the House, del señor Kevin McCarthy. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la Cámara de Representantes queda sin un líder. Y ese líder, esto tiene una importancia particular, es el tercero en la sucesión de poder. El presidente de Estados Unidos, el vicepresidente, en este caso la vicepresidente, y luego el Speaker of the House. En Caracas vamos a conversar con el economista José Toro Hardy, quien fuera director de PDVSA. Colas para surtir combustible se recrudecen, incluyendo a Caracas. ¿Qué está ocurriendo? En Nueva York vamos a conversar con el periodista Ronen Swartz. Ayer comentábamos la noticia. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que se han identificado más de 18,000 empleos disponibles en diversas áreas y ha pensado en ofrecer estos a los venezolanos fundamentalmente. En Los Ángeles vamos a conversar con la productora y escritora de cine Mireya Vilanova, los directores ejecutivos del sindicato SAG-AFTRA y los estudios concluyen ya un día completo de conversaciones que piensan reanudar hoy, ya para poner fin a las huelgas, porque recordemos eran 2. Y nuestro foro de hoy, el pasado 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas de Edad, las personas mayores. ¿Cuál es la situación de las personas mayores en Venezuela? Esto lo vamos a conversar con Edgar Silva, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, y con Urimare Capote. Ella es abogada de este Comité para la Defensa de los Pensionados. Al repasar las efemérides de este 4 de octubre, en 1582, en Roma, el Papa Gregorio XIII decretó el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. Así, la noche del jueves del 4 de octubre de 1582 pasó a ser inmediatamente la noche del viernes 15 de octubre. El calendario gregoriano, que es el que usamos, es un calendario mucho más exacto que el juliano, que venía de los tiempos de Julio César. En ese mismo año, 1582, muere Teresa de Jesús, escritora religiosa y santa española. El 4 de octubre de 1830, Bélgica se independiza de Holanda, de los Países Bajos. El 4 de octubre de 1853, el Imperio Otomano declara la guerra al Imperio Ruso y se inicia la Guerra de Crimea.
El 4 de octubre de 1883, el Orient Express comienza su primer viaje, París-Estambul, y haciendo la ruta al revés, Estambul-París, fue que ocurrió el asesinato que escribió Agatha Christie, Asesinato en el Expreso de Oriente. El 4 de octubre de 1892 murió el poeta Juan Antonio Pérez Bonalde, el de Vuelta a la Patria, Vetla allí, a los pies del sultán enamorado, boga, boga, remero, en fin. Yo no sé si esos versos se enseñan todavía, pero yo creo que puedo recitar todavía el poema completo de Vuelta a la Patria. Hoy está cumpliendo 77 años una gran actriz norteamericana, Susan Sarandon, quien ganase el Oscar en 1996 por Dead Man Walking. Muchos menos años, hoy está cumpliendo 34, Dakota Johnson, la hija de Melanie Griffith, y Don Johnson, quien se hizo muy popular por la serie de las 50 sombras de Grey. Yo nunca las vi, ni una sola de las sombras, ni de las películas. No son tantas sombras esas, propiamente no son. El 4 de octubre de 1990, Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a un acuerdo sobre el desarme convencional en Europa. Ya estábamos en los estertores prácticamente de la Guerra Fría. 4 de octubre de 1917 nació la brillante cantautora chilena Violeta Parra. El 4 de octubre de 1944 nació Rocío Dúrcal. El 4 de octubre de 1969 coronó la posición número 1 en la lista de álbums en el Reino Unido, Abbey Road, el último disco que grabaron The Beatles. Para muchos una de sus obras maestras. Yo creo eso también. Son las 9:13 de la mañana y es hora de contactar a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz miércoles para todos. Feliz miércoles, feliz día de San Francisco. En fin, estamos en la mitad de la semana. ¿Cómo estás hoy, Hani? ¿Qué nos cuentas? Muy bien. Bueno, ahora que dices eso, yo fui a un colegio en Venezuela, estudié en un colegio en Venezuela que se llamaba San Francisco de Asís en Los Palos Grandes. Bueno, fíjate, hoy es el día de San Francisco de Asís. ¿Cómo está el trabajo en la oficina hoy, Hani? Bueno, estamos súper bien, como siempre, ayudando a las víctimas de accidente. Yo siempre pongo, si ustedes me añaden en las redes sociales, en Hani Martínez Ward, en Facebook o en Instagram, Hani Martínez Ward, Jany, clientes que pasan a la oficina, que vienen a visitarnos, clientes que vienen a recoger sus cheques, o clientes que simplemente tienen una pregunta, están dudosos si quieren hacer un reclamo o no, y se aparecen ahí en nuestras oficinas. En Miami Lakes le ofrecemos un chocolate, un cafecito cubano o americano. Lo importante, yo siempre digo, con todo el cariño familiar, pero explicarle las leyes en los Estados Unidos cuando viene a un accidente. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, el derecho al arreglo del carro después de un accidente y si aplica a la renta de un auto. El derecho al tratamiento médico, que a nosotros a lo mejor como inmigrantes no lo tomamos en serio, pero su salud es lo más importante para seguir la vida, para seguir el trabajo, para ser proveedor de su casa y para seguir cuidando a los niños. Así que nos enfocamos mucho en la salud, que usted no viva con dolor y obviamente de lo que siempre hablamos, una compensación monetaria. ¿Qué significa eso? Usted tiene derecho a recibir dinero por lesiones después de un accidente. O sea, si usted ya tenía un pequeño dolor, si usted ya tenía problemas en la espalda y un accidente acaba de, como dice uno, de dañarle la espalda completamente, recuerde que la ley le da derecho 100% a obtener dinero por esa lesión que usted tenga causante por otra persona. Así que esto no importa si usted tiene documentos o no, si está de turistas o no, si
acaba de llegar a los Estados Unidos. Lo importante es que no usted sea la víctima, y siendo la víctima tiene derecho a la compensación monetaria. Recuerde que no nos tiene que pagar absolutamente nada. El seguro del culpable paga todos los gastos. Y por eso, por todos esos detalles y elementos que le ha contado Hani, es que usted debe tener su teléfono en la memoria de su celular. Y le digo ya cuál es el teléfono. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Dijiste si está usted recién llegado a Estados Unidos, sea en condición de turista o sea que vino ya definitivamente. Si no tiene sus papeles listos, si está de turista, igual tiene derechos, Hani. Igual tiene derecho. Eso es lo mejor de todo. Usted tiene derecho, ya acaba de llegar, tenga documentos o no, tenga licencia, tenga seguro o no. Eso es una ley que hay aquí en la Florida que le da derecho, así que no tiene por qué tener temor. Si usted tiene miedo, temor, piensa que no es verdad, llámenos desde la escena del accidente y nosotros le vamos a ayudar en ese momento tan difícil que es tener un accidente y uno se pone tan nervioso. No le cuesta nada. Este número de teléfono todo el mundo lo tiene que tener. Si usted quiere hacer un caso, no después, si quiere tener la decisión de, mira, yo nada más quiero información y no hacer nada, este número está para la comunidad, para que usted sepa sus derechos en el área de accidentes. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Hani, entonces hay que pasar a visitarte para tomar el cafecito cubano. Vengan a visitarnos, de verdad que los recibimos con mucho cariño. No lo dudo. Mil gracias, Hani, por atendernos en esta mañana. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Nunca antes había ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Nunca antes el tercer cargo de gobierno más importante de la nación había quedado vacante. Speaker of the House, el presidente de la Cámara de Representantes. El gobierno en Estados Unidos lo ejerce el presidente de la República, el presidente de la Nación. Al no estar el presidente de la Nación, está el vicepresidente. Y al no estar el vicepresidente, está el Speaker of the House. Pues bien, ese cargo tan importante no está por primera vez en la historia. No está porque quien lo ostentaba hasta el día de ayer, el señor Kevin McCarthy, representante por California, fue destituido. Y me llama la atención que los periodistas que cubren la fuente política en Washington están utilizando el verbo kick off. Kick off se traduce pateado. Es decir, el señor Kevin McCarthy fue pateado fuera de ese cargo tan importante. Y fue sacado no por sus adversarios demócratas, sino por sus compañeros de partido, los compañeros del Partido Republicano, liderados en este caso por el representante del estado de la Florida, Matt Gaetz. El representante Gaetz es considerado líder de la extrema derecha del Partido Republicano y le han definido como uno de los acólitos fundamentales del expresidente Donald Trump. Es la extrema derecha del partido la que se vio desilusionada, defraudada por las acciones de Kevin McCarthy y lo que ocurrió el pasado sábado cuando se aprobó el presupuesto de manera temporal, no es que está definitivo, apenas mes y medio de margen tiene la Casa Blanca. Cuando se aprobó ese presupuesto temporal,
los de la extrema derecha del partido republicano montaron en cólera porque no querían que eso ocurriese. El señor McCarthy dijo en su momento que era para impedir que se cerrase el gobierno con el inmenso daño que eso ocasionaría para toda la nación. Pues bien, aquí se lo están cobrando. Lo que hay que destacar es la inmensa división puertas adentro del Partido Republicano, porque la diferencia de votos fue pequeña. Es decir, el señor McCarthy tuvo muchos votos a su favor dentro de su partido. Un pequeño grupo de disidentes de extrema derecha, más los votos demócratas, son los que lo sacan a él de la presidencia de la Cámara de Representantes. ¿Le convenía a los demócratas sacarlo o han debido votar para que permaneciera? Será una discusión que permanecerá en el ambiente político de Washington durante un buen tiempo. Lo cierto es que el señor McCarthy, quien tenía fama de ser un individuo muy cordial, jovial, campechano, para utilizar un término más coloquial, defraudó a muchos en la Casa Blanca, en su partido republicano, en la bancada demócrata, y a la hora de las chiquitas, pues, luego de tanta decepción, decidieron no, mejor que se vaya. Esa división del Partido Republicano, ¿de qué manera se manifestará en el futuro inmediato, sobre todo en tiempos electorales? Esa división en el Partido Republicano, ¿hacia dónde apunta? Por un lado sabemos que está el sector MAGA, el sector que respalda a pie juntillas al expresidente Trump. Pero el otro sector, ¿quién lo lidera? El otro sector, ¿quién lo puede representar? ¿Cómo se define más allá de ser anti-Trump? Se complica el panorama político. Por lo pronto hay un hecho histórico. No hay tercero en la sucesión del poder en Estados Unidos en este momento. 9:24 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La destitución este martes del republicano Kevin McCarthy como líder de la Cámara de Representantes estadounidense ahonda la división entre moderados y radicales de ese mismo partido y suma en la incertidumbre a ese hemiciclo, paralizado hasta la elección de un nuevo presidente. La moción para echarlo, presentada el lunes por el ultraconservador Matt Gaetz, superó primero un voto de procedimiento y después fue aprobada con 216 a favor y otros 210 en contra, haciendo historia al ser la primera vez que una medida de este tipo sale adelante en el país. En cuanto se confirmó su revocación, se hizo público que será reemplazado, ya lo es, de forma temporal por el también conservador Patrick McHenry, representante del 10º distrito de Carolina del Norte. Demócratas y republicanos pueden presentar ahora sus propios candidatos que deben superar la mayoría de los votos emitidos para alzarse con ese cargo. Ese vacío llega en plena negociación de los presupuestos para el actual año fiscal, después de que el sábado una ley prorrogase durante 45 días la financiación en los temas clave para evitar un cierre de la administración. Está en el aire también la ayuda estadounidense a Ucrania, que se quedó fuera de esa normativa y que está previsto que se contemple en un proyecto de ley aparte. No hay una norma que establezca cuánto tiempo puede prolongarse la presidencia interina, pero la urgencia del momento insta a que el proceso de sustitución no se demore, ya que en la práctica el presidente interino solo puede gestionar temas administrativos y la nueva legislación debe esperar a la llegada del siguiente líder. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, ya ha realizado una extensa ronda de llamadas en busca de respaldo para el presidente. Se reunirá hoy con la delegación republicana de Texas,
Los 25 votos de Texas son el premio más grande que existe para los republicanos de la Cámara de Representantes. Scalise ya aseguró el respaldo del representante Tony González, republicano por Texas. Por su parte, el representante Jim Jordan, republicano de Ohio, el poderoso presidente del Comité Judicial y favorito de los conservadores, está haciendo llamadas y sondeando a sus partidarios. Tanto Scalise como Jordan tendrán problemas para captar un apoyo moderado. Por lo tanto, podría surgir otro candidato centrista. El presidente Biden pronunciará un discurso esta tarde sobre los planes para cancelar $9,000 millones adicionales en deuda de préstamos estudiantiles para 125,000 estadounidenses, según un funcionario de la Casa Blanca, mediante cambios en el pago basado en los ingresos, alivio para los prestatarios que utilizan programas de condonación de préstamos por servicio público y alivio para personas con discapacidad total o permanente. Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan por comprar una pistola en 2018, mintiendo al afirmar que no estaba consumiendo drogas, a pesar de que admitió posteriormente que estaba luchando contra su adicción al crack. Su comparecencia se produjo en una corte federal en el centro de la ciudad de Wilmington, Delaware, que amaneció en el día de ayer rodeada de periodistas, focos y cámaras de televisión, además de un fuerte dispositivo de seguridad. Esta es una prueba. Si tiene un teléfono móvil o está viendo televisión hoy en la tarde a las 2:20, ese mensaje parpadeará en su pantalla mientras el gobierno federal apruebe su sistema de alerta de emergencia. El sistema de alerta de emergencia es un sistema nacional de alerta pública que está diseñado para permitir al presidente hablar con el pueblo estadounidense en un plazo de 10 minutos durante una emergencia nacional a través de medios específicos como la radio, la televisión y la telefonía. Y las alertas de emergencia inalámbricas son mensajes cortos de 360 caracteres o menos que van a los teléfonos móviles para alertar a su propietario sobre información importante. Baltimore. 5 personas resultaron heridas, ninguna de forma crítica, en un tiroteo que interrumpió una celebración de la semana de regreso a casa en la Universidad Estatal Morgan, en Baltimore, en el día de ayer, y esto provocó un confinamiento de 1 hora de duración. Los estudiantes se refugiaron en el lugar durante unas 4 horas, mientras la policía iba de habitación en habitación en busca de sospechosos. Las clases fueron canceladas para el día de hoy, miércoles. Son las 9:32. Lo que ocurre en Venezuela, con César Miguel Rondón, en Conexión Radio. 70% de los hospitales en Venezuela enfrentan fallas en el servicio de agua potable, cuyo suministro es intermitente, según una encuesta aplicada en julio y difundida este martes por la ONG Médicos por la Salud, sin precisar el número de centros ni los estados en los que se realizó el sondeo. En una nota de prensa, la organización recordó que la falta de agua afecta la higiene del hospital y limita en gran medida la capacidad de atención al ser necesaria para realizar ciertos tratamientos y procedimientos médicos. El abogado defensor del estudiante John Álvarez informó en el día de ayer que el joven fue llevado a la Medicatura Forense de Bellomonte para una nueva revisión médica y que los galenos que lo atendieron no lo tocaron y solo con una visual descartaron los moretones. En este sentido, el abogado Joel García se preguntó si quienes atendieron a Álvarez eran médicos o fotógrafos. A través de su cuenta X, indicó que quienes lo vieron tomaron fotos del rostro, pecho, espalda y piernas del estudiante y luego dijeron: tú no tienes morados. Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó este martes que evalúa llevar a cabo campañas pedagógicas que adviertan sobre los riesgos del reggaetón. En declaraciones a la prensa, como si no tuviera más nada que hacer, el funcionario indicó que esta estaría dirigida a niños, niñas y adolescentes. Dios mío, 9:34. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Ginebra. La economía latinoamericana frenará paulatinamente su crecimiento
que fue del 3,9% en el 2022 hasta el 2,3% en este 2023 y el 1,8% en el 2024, según estima la actualización del informe de previsiones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. El dato de 2023, sin embargo, revisa un punto al alza las previsiones lanzadas por la propia UNCTAD en abril para el continente latinoamericano, gracias en parte a las actualizaciones positivas de grandes economías de la región como México o Brasil. En todo caso, el crecimiento de las economías de América Latina sería inferior a la media mundial que prevé la Agencia de Naciones Unidas, que sería del 2,4% en este año y del 2,5% en el 2024. La campaña para las elecciones del 4 de febrero, en las que el presidente Nayib Bukele buscará una polémica reelección, arrancó este martes en El Salvador. 7 partidos competirán en los comicios, en los que serán elegidos también 60 diputados al Congreso unicameral. Más de 6 millones de salvadoreños están convocados a las urnas. A propósito de esto, Flor Alicia y nuestros queridos oyentes, está el detalle de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección. Pero Nayib Bukele ha hecho caso omiso de esto y se está lanzando. ¿Cómo ha sido aceptado esto? Vamos hasta San Salvador, donde en la línea telefónica está el periodista de la prensa gráfica, Denny Portillo. Denny, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César. Un saludo para ti y la gente que te escucha, siempre a la orden. Denny, ¿cuál es el argumento que esgrime el presidente Bukele para lanzarse, aunque esto sea inconstitucional? Son dos cosas las que él argumenta y en las que ampara tanto él como todo el gobierno que lo acompaña su intento de reelección. Uno de ellos es la reinterpretación que la Sala de lo Constitucional impuesta el 1 de mayo hizo del artículo 152 de la Constitución para decir que él podía competir si pedía una licencia o si renunciaba 6 meses antes que inicie el próximo periodo presidencial. Y el otro argumento menos técnico es simple y sencillamente decir que el pueblo quiere que él se reelija y que por tanto él está haciendo lo que quiere el pueblo. Esos son sus dos argumentos para justificar su decisión. Bueno, eso de que el pueblo es el que quiere es porque él se asume el pueblo, digo yo desde la distancia. Sí, o sea, desde el inicio de la gestión Bukele ha sido la manera de justificar políticas que en algún momento han sido polémicas, decir que pues actúa en nombre del pueblo o haciendo lo que el pueblo quiere, que como es un concepto, una idea tan uniforme o tan difícil de definir en términos generales, pues entonces con eso asume que justifica cualquier decisión. Ya veo. Bien, y es el gran favorito, ¿no es así, Denny? Sí, definitivamente. O sea, las encuestas de opinión hasta la fecha lo ponen claro ganador. Es un presidente sumamente popular, hay que decirlo, sumado al hecho de cómo ha diezmado de alguna manera a la oposición política, no ha permitido que surjan liderazgos que puedan aglutinar porcentajes de aprobación que de alguna manera le puedan hacer sombra, y eso favorecido obviamente también por la manera en que controla la Asamblea Legislativa. Es una elección que verdaderamente tiene su resultado casi que ya anunciado, pues. Ya. Gracias, Denny, por estos minutos en esta mañana. Bueno, igual, un saludo y a la orden. Denny Portillo, desde San Salvador. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al fiscal general Francisco Barbosa de dar un golpe contra la Constitución después de que esa entidad pidiera a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a otros organismos que se indague la financiación de su campaña de 2022 para la presidencia del país. Petro respondió así a un comunicado que publicó anoche la Fiscalía, en el que señala que notificó a los organismos de control sobre el presunto ingreso de dinero no declarado a su campaña presidencial con base en declaraciones de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en Colombia. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, consideró un éxito
de la diplomacia dominicana la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de aprobar el despliegue de una fuerza multinacional para combatir a las bandas criminales en Haití. Abinader celebró la medida y agregó que la intervención de la comunidad internacional es necesaria para la pacificación de su país vecino. 9:39. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Prácticamente acaba de ocurrir un terremoto de magnitud 6.4 en la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas, sin que las autoridades hayan informado inicialmente de daños o de alerta de tsunami. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el hipocentro a 121 kilómetros de profundidad y a unos 66 kilómetros al este de Sarangani. Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos. El Papa Francisco afirmó que el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto del que no hay vuelta atrás, y criticó duramente a una política incapaz de afrontar por intereses de poder y económicos la crisis medioambiental. Esto en su nueva exhortación apostólica publicada hoy, miércoles. Este nuevo escrito del Papa, titulado Laudate Deum, y dirigido a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática, llega como una continuación de su llamada encíclica verde, Laudato Si, publicada hace 8 años, un tiempo en el que no ha habido reacciones suficientes. El Papa carga contra quienes pretenden negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, pues están ahí, cada vez más patentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, períodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Cita textual. El jefe del Ejecutivo español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, rechazó expresamente la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña en su primera intervención ante los medios tras ser designado este martes por el rey Felipe VI como candidato a formar un nuevo gobierno en España. En rueda de prensa, Sánchez afirmó que es la hora de la generosidad, el compromiso, el liderazgo y la política para resolver el problema político de Cataluña y para sacar adelante la investidura, y aseguró que cuando hable con todos los grupos parlamentarios, fijará posición sobre sus exigencias. Los científicos Mongi Bawendi, Luis Bros y Alexei Ekimov son los ganadores del Premio Nobel de Química por el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos, según anunció hoy la Real Academia de la Ciencia sueca. Estas partículas, los puntos cuánticos, tienen propiedades únicas y ahora difunden su luz desde pantallas y lámparas LED, y además tienen aplicaciones en terrenos como la bioquímica y la medicina, dijo la Academia sobre las investigaciones del francés Bawendi, el estadounidense Bruce y el ruso Ekimov, nacido en la entonces Unión Soviética. 9:43 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:45. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso precisamente de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al
844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Al leer las noticias que venían de Europa, reparamos en esta que vino de España. El señor Pedro Sánchez, quien fue ya, dice aquí la nota de la agencia EFE, el jefe del Ejecutivo en funciones, el socialista Pedro Sánchez, rechazó expresamente la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña en su primera intervención ante los medios, tras ser designado, en el día de ayer por el rey Felipe, candidato a formar un nuevo gobierno en España. En rueda de prensa, Sánchez afirmó que es la hora de la generosidad, el compromiso, el liderazgo y la política para resolver el problema político de Cataluña y para sacar adelante la investidura. No usó la palabra amnistía ni sugirió la ley. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Por qué procedió de esa manera el señor Sánchez y está tan dependiendo tanto de esos votos catalanes? En Madrid está Albert Castillón, periodista de investigación. Albert, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos. Buenos días, señor Rondón, un placer estar con usted. A ver, ¿por qué el señor Sánchez fue tan cuidadoso y no mencionó amnistía ni nada de estos términos que le hubiesen ganado ya la simpatía catalana? Lo primero, la amnistía está pactada desde el 17 de agosto, pero falta terminar los flecos jurídicos para que tenga su encaje constitucional, y de eso se encargará el presidente del Tribunal Constitucional, colocado por Pedro Sánchez hace apenas unos meses para allanar el terreno. Él nunca ha mencionado la palabra amnistía. Se lleva negociando hace meses y jamás la ha pronunciado el presidente. Ya se da por hecha por parte de los grupos independentistas que le apoyan. Es por eso que van a más, que ahora buscan el referéndum y que al final, cuando este presidente que tiene nuestro país dice de ninguna manera, es una línea roja, no lo voy a hacer, no hay que creerle. Pedro Sánchez no ha dicho la verdad en los últimos 5 años prácticamente nada. Y posiblemente lo dice porque no le llamarán referéndum, le llamarán consulta vinculante, que es lo mismo, es un eufemismo, es una manera de decir lo mismo sin decir la palabra. Estamos ante alguien, señor Rondón, del que no se puede fiar nadie, lo saben hasta sus amigos del partido, que ya le echaron en una ocasión por colocar una urna detrás de una cortina e intentar dar un pucherazo. Estamos ante alguien que no es de fiar y que por lo tanto su palabra vale muy poco. A ver, sea consulta o sea referendo, ¿va a implicar qué? A efectos, por ejemplo, del señor Puigdemont. A ver, Puigdemont ahora mismo, a día de hoy, está en Estrasburgo como diputado en suelo francés, y te puedo dar una noticia, y es que el número 2 del PSOE ha cogido un avión y se ha ido a verle, es decir, están negociando. Puigdemont ha de elegir si quiere su libertad y volver a España de forma limpia y sin tribunales que le persigan, o si lo que quiere es la independencia para su país, o referéndum o amnistía, que es lo que prefiere en primer lugar. Y ha escogido amnistía, ha escogido su propia liberación para poder volver a su país y presentarse a cualquier campaña electoral. Esto a nivel personal es muy benéfico, pero es que en Cataluña hay elecciones autonómicas en menos de un año y le puede pasar factura. Cada vez que un partido
de los llamados independentistas pacta con el gobierno central, sea del color que sea, acaba bajando en número de votos. Puigdemont, su partido, que es el que tiene la llave del gobierno en España, es la quinta fuerza política en Cataluña. No pasa de 300.000 votos para decidir con ellos 47 millones de españoles lo que harán en su futuro. Es una dictadura muy tremenda porque estamos en manos de un prófugo de la justicia que huyó en el maletero de su coche para no enfrentarse a la cárcel y es ahora con el que negocian los enviados de Sánchez. Y es además enemigo del Estado español, es decir, para garantizar el gobierno del Estado español se busca a un adversario, a un enemigo del Estado español. ¿Cómo se explica eso? Mira, yo llevo de periodista 40 años. Jamás había visto mi país, España, en un riesgo de ruptura como este en la vida. Nunca ningún presidente cruzó tantas líneas rojas. En España hay una verdadera necesidad de que o la justicia o el jefe del Estado, que es el rey Felipe VI, digan hasta aquí hemos llegado, digan basta. La justicia, solo nos queda el Tribunal Supremo que no haya sido manoseado por este gobierno, fagocitado por su gente. Tribunal Supremo al que ya busca el gobierno echar mano y colocar a los suyos. Y el jefe del Estado está haciendo lo que puede hasta que no tenga la ley de amnistía o cualquier otra ley inconstitucional encima de la mesa. Pero estamos en una situación límite y sí, claro que sí, Puigdemont y el resto de socios que apoyan a Sánchez, todos desean el fin del Estado español, separar Cataluña del resto de España, pero también el País Vasco a través de partidos como Bildu. En sus filas están muchos miembros que lo fueron de ETA, de la banda terrorista ETA, y por eso digo que es una situación límite. Esto tendría quizá algún sentido si en las elecciones hubieran conseguido el 70, el 80% de los votos. Jamás, nunca han pasado del 51% que consiguieron en 2021 y desde ahí han vuelto a bajar. No llegan ni al 50% de la intención de voto, pero tienen la llave del gobierno porque, y siento decirlo, nuestro presidente del gobierno antepone su poder en Moncloa, el seguir en la presidencia, a dividir España. Esas son sus prioridades. Ya. Albert, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, amigo Rondón, y si esto sigue así me voy a Miami, ya hablaremos. Aquí será muy bien recibido, Albert. Albert Castillón nos habló desde Madrid. 9:55, la noticia fundamental en Estados Unidos a la que le dedicamos nuestro editorial en el día de hoy tiene que ver con ese hecho histórico. No hay, por primera vez en la historia de Estados Unidos, alguien al frente de la Cámara de Representantes. ¿Qué va a ocurrir ahora? La palabra caos empieza a surgir, empieza a leerse con frecuencia. ¿Qué viene ahora? Vamos hasta Washington. Allí está Lila Abed, es destacada analista y de la Universidad de Georgetown. Además, periodista. Lila, muy buenos días, un gusto saludarte. César Miguel, muy buenos días, como siempre, un honor estar en tu programa. Lila, a ver, ¿qué viene ahora, en el futuro inmediato? Sí, es un problema, como tú dijiste, es un momento histórico en el Congreso de Estados Unidos. Nunca anteriormente se había destituido de manera involuntaria el presidente de la Cámara de Representantes, lo cual ocurrió por primera vez ayer por la tarde en una votación en la cual 216 legisladores votaron a favor de destituir al republicano Kevin McCarthy, 210 votaron en contra, lo cual en realidad muestra que el anterior presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, no quedó bien ni con la ala extrema del Partido Republicano
ni tampoco quedó bien con los demócratas. Es decir, el republicano McCarthy trató de quedar bien con todos, César Miguel. Por un lado, hace un par de meses llegó a un acuerdo con el presidente Joe Biden para evitar un default de la deuda de Estados Unidos. Esto se esperaba que frenara la posibilidad de un posible cierre de gobierno en Estados Unidos, lo cual vimos que era casi inminente hasta que por última hora pasaron una ley para mantener el gobierno federal de Estados Unidos abierto y con fondos hasta el 17 de noviembre. Pero vamos, causó mucha desconfianza con sus contrapartes demócratas porque ya se había esperado que esa negociación que hizo con el presidente Biden los evitara este posible cierre de gobierno, que como lo dije fue un momento muy tenso para todo el gobierno de Joe Biden. Ahora, con los republicanos, McCarthy, si bien recordamos en enero, cuando fue electo para dirigir la presidencia de la Cámara de Representantes, tuvo que establecer ciertos acuerdos con la ala más extrema del Partido Conservador, entre ellos que cualquiera de ellos podría presentar la moción de destitución si no confiaban o no estaban de acuerdo con lo que hacía McCarthy. También les dijo que iba a tratar de reducir los gastos presupuestales del gobierno de Estados Unidos para regresar a la época o a los gastos de la era prepandemia. Entonces, los republicanos del ala extrema, que son alrededor de 20, liderados o presididos por el representante Matt Gaetz, empezaron a desconfiar de McCarthy. Hasta con esta negociación que hizo con el presidente Joe Biden fue el primer golpe, y esta segunda negociación, esta legislación que presentó para mantener el gobierno de Estados Unidos abierto, César Miguel, fue el segundo golpe para los extremistas, y Matt Gaetz pues amenazó y cumplió con su amenaza al presentar esta moción de destitución, la cual pues lograron con el apoyo de solamente 8 republicanos y todos los demócratas de la Cámara Baja de Estados Unidos. César Miguel. Fíjate, Lila, Gaetz pasa a ser una suerte de líder en este momento, tiene el spotlight sobre él, pero no figura entre los nombres republicanos que podrían ser el próximo Speaker of the House. ¿Quiénes podrían ser? ¿Qué viene ahora en ese sentido? Bueno, hasta el momento todavía no se sabe, César Miguel. El día de ayer se reunieron tanto los demócratas por su parte y los republicanos por la suya para tratar de entender o proponer algún candidato que quiera liderar a los republicanos, ¿no? La mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Ahora, hay que mencionar que no solamente es un puesto el cual creo que muy pocos quieren asumir, pero aparte van a necesitar el apoyo de la mayoría de la Cámara de Representantes, lo cual, como hemos visto, no ha sido una cosa muy sencilla de obtener. Ahora, el representante Patrick McHenry de Carolina del Norte ahorita es el pro tempore, ¿no? Es el que entró a sustituir a McCarthy hasta que elijan a uno nuevo. Él podría estar sobre la mesa. Se está escuchando que tal vez Jim Jordan pueda ser otra persona que busque la nominación o esta voz, ¿no? El ser presidente de la Cámara de Representantes. El representante Tom Cole de Oklahoma también está sonando, el representante Steve Scalise de Luisiana o Tom Emmer de Minnesota, pero todavía no queda claro. Es decir, seguimos en un caos tremendo en la Cámara de Representantes, y hay que ser muy claros, quedan un poco menos de 40 días para un posible cierre de gobierno, y aunque las distintas comisiones se pueden reunir, ninguna legislación, ningún acto importante en el Pleno de la Cámara de Representantes puede avanzar sin que se nomine y se elija a un nuevo presidente de la Cámara de Representantes, César Miguel. Ese es el gran peligro en estos momentos. Ya, una última pregunta, Lila. Lo que queda evidente, queda de bulto, es la profunda división en el Partido Republicano. ¿De qué manera puede afectarles eso, ya visto la película completa, ahora que estamos ya en el año electoral? Yo creo que para la población estadounidense lo que están viendo es que el Partido Republicano se puede interpretar como incapaz de generar consensos, negociaciones, déjate tú ya con sus contrapartes demócratas, con sus mismos miembros del Partido Republicano. Es decir, no han podido lograr ciertas negociaciones con el Freedom Caucus, esta ala extremista del Partido Conservador. La presencia del expresidente Donald Trump sigue
secuestrando las prioridades y la plataforma política de muchos de estos representantes que siguen yendo en contra de los republicanos moderados y que siguen siendo muy cercanos y afines a la ideología del expresidente Donald Trump. Entonces sí, hay una polarización gravísima que hemos visto ya durante los últimos años, que solo se ha agudizado en Washington, pero también esta polarización está afectando a los distintos partidos políticos internamente, y creo que ese va a ser el gran reto, y yo creo que sobre eso también los estadounidenses van a estar tomando decisiones electorales el próximo noviembre del año del 2024. Lila, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Al contrario, César Miguel, un saludo a todo tu público. Lila Abed, destacada analista y periodista ya en Washington. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El pasado 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas de Edad, las personas mayores, las personas de la tercera edad. Hablar de tercera edad en Venezuela es hablar de una vejez llena de pobreza y desigualdad social. La situación económica social del país antes de la pandemia para un adulto mayor ya era crítica. La seguridad social decadente y la falta de políticas públicas efectivas y sostenibles en el tiempo han causado estragos. La persona jubilada pasó de pobreza a pobreza extrema. Según los estudios de los especialistas, como el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, realizado por Urimari Capote, Arturo Tremont y Edgar Silva Herrera, con el apoyo de Provea y Carlos Aponte Blanc, elaboraron el estudio titulado La situación social de Venezuela, balances y desafíos, en el año 2012, para que vean desde dónde viene esto. La seguridad social y los avances en esta materia comenzaron a declinar entre el 2004 y el 2007, donde el país perdió el servicio eficiente en salud y la canasta familiar se proyectó al infinito. Las prestaciones sociales, las pensiones, que son el ahorro de los trabajadores para costear sus gastos ya en esa tercera edad, en el resto de la vida, han quedado rezagadas porque no crecieron al ritmo de la inflación en Venezuela, que como saben, pues ha batido récords y es la más alta del mundo. Ese es nuestro tema para el día de hoy. La doctora Urimari Capote es la abogada del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores. Ya la mencioné en este trabajo. Urimari, muy buenos días. Gracias por sumarte al programa en la mañana de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Bueno, de verdad es un placer oírte y que nos dé la oportunidad de explicar la situación grave, más que de pobreza extrema, ya es de miseria en que se encuentran los jubilados y los pensionados en Venezuela. Y junto a Urimari nos acompaña Edgar Silva, quien es el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores. Como Urimari, él también está en Caracas. Edgar, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Tienes el mute en la computadora, en el dispositivo, Edgar. A ver, ahora, no, Edgar no nos... Sigues con el mute. Ahora sí, Edgar, ahora sí, muy buenos días. Buenos días, César Miguel, de verdad que es un placer escucharte de nuevo, siempre te oigo, muy bien. Muchas gracias. A ver, vamos a comenzar con Urimari. No es de pobreza, no es de pobreza extrema, es de miseria la situación de los adultos mayores, pensionados, jubilados. ¿Por qué, Urimari? Bueno, a pesar de que en Venezuela existe un marco legal bien importante para blindar las pensiones y las jubilaciones, el gobierno de Maduro o el régimen de Maduro ha inventado argumentos que no son legales para no aumentarlas. El artículo 80 y el 86
que tiene que ver con la seguridad social y un salario mínimo, al menos para los pensionados y jubilados, ellos lo han burlado. No han aumentado más nunca el salario, este salario lo dejaron en 130 bolívares desde hace más de un año, y la inflación continúa. Esos 130 bolívares son ahorita $4 apenas. O sea, no alcanzarían ni siquiera para comprar un kilo de queso. Alrededor de eso, la seguridad social no solamente es pensiones, es todo un marco que tiene que ver especialmente con el tema de salud. Y tampoco ni el Seguro Social ni el Ministerio de Salud está proporcionando este tipo de protección a nuestros adultos mayores, por lo cual ellos no pueden acceder a la medicina privada, a las farmacias. Nosotros no sabemos ni siquiera cuántas personas han fallecido por este tema. Seguramente no están registrados por enfermedades las cuales no pudieron comprar sus medicamentos, por enfermedades. A ver, le pregunto a Edgar, leo esto de la ONG Convite. Convite hizo un diagnóstico social a 3.058 adultos mayores en 19 ciudades de Venezuela, revelando que el 49% son pensionados y el 25% están registrados en el sistema Patria. El 67% de ellos vive con ingresos mensuales entre 10 y $50. El sistema Patria, ¿cómo funciona en todo esto, Edgar? Las pensiones del Seguro Social son unas pensiones prepagadas. Las personas que cotizamos al Seguro Social lo hicimos durante 20, 25, 30 años. Eso no es un regalo del Estado venezolano. Entonces, ellos dejaron la pensión en los $4 y siempre están bonificando. Estas bonificaciones siempre tienen un sesgo ideológico, político, y obligan a la gente a migrar hacia él porque pagan más los bonos que la pensión del Seguro Social. O sea que es una contradicción. Porque si usted pagó, ese es un derecho. Hablaba Urimari. Le había hecho la pregunta a Edgar sobre el tema del sistema Patria. ¿Cómo funciona esto a beneficio de un trabajador? De un pensionado, perdón. Bueno, César Miguel, antes de responderte esa pregunta, quisiera decirte que nosotros hemos venido documentando ante la Corte Penal Internacional el delito de exterminio. Está calificado en el artículo 7, literal B del Estatuto de Roma, por haber sido ser pues un ataque sistemático, así lo establece el artículo, ataque sistemático e intencional por parte de una política gubernamental en contra de una población determinada, en este caso los adultos mayores, por privación de alimentos y medicina. Eso está bien claro expresado allí en el Estatuto de Roma, y por ello nosotros quisiéramos que el fiscal Karim Khan abriera una investigación por delito de lesa humanidad contra la población. Hemos estado haciendo un trabajo, nosotros como comité y otras organizaciones de pensionados y jubilados venezolanos que están en el exterior, a propósito de ir documentando esta situación. Ya lo hicimos en noviembre del mes pasado, cuando la Corte Penal creó allí una forma para que lo hiciéramos, y lo estamos documentando. Es decir, es un exterminio, como decía Urimare. No sabemos la cantidad de adultos mayores que han muerto, pero tenemos casos emblemáticos, el caso de Puente Hierro, que en el 2020 murieron 2 hermanos, los hermanos Sandoval, los rescataron los bomberos en su apartamento, fallecidos, y el acta de defunción decía por inanición, porque las actas de defunción, como decía Urimare también, generalmente dicen que falleció por una ACV, por un ataque al corazón, por otra causa, pero la causa fundamental que genera estas enfermedades y estas muertes es la falta de alimentación y la falta de medicina. Eso es la gravedad de la... Sí, Edgar, cuando haces una acusación tan grave como es exterminio, el exterminio supone una voluntad, ¿verdad? Alguien tiene la voluntad de exterminar a otro, de acabar con el otro. En este caso, ¿quién es el exterminador? ¿O quiénes son los exterminadores? El exterminador es Maduro y su tren de mando en esta área de pensiones, de seguridad social y de jubilaciones.
son ellos, porque Maduro sabe las consecuencias de su política contra los adultos mayores. Él sabe que un pensionado con $3 o $4 al mes no puede adquirir alimentos y medicina y sabe que va a fallecer. Por eso precisamente, y además porque no pueden acudir a una salud privada porque no tienen los recursos, y menos a una salud pública porque, bueno, el aparato de salud está absolutamente destruido. Ellos saben las consecuencias de esa política antilaboral, antihumanitaria que están aplicando al país, sobre todo que se ha agudizado desde el 2013 en adelante. Es decir, ya veníamos con un sistema político y económico en el país que está causando estragos, pero a partir del 2013 esto se agudizó y se profundizó hasta el punto de que, como decía Urimare, el año pasado fue que logramos nosotros con la jornada del 2022, el 9 de marzo del 2022, que salimos nosotros encabezando una protesta nacional donde se adhirieron, se unieron sindicatos, todo el país se unió en esta protesta y se logró el incremento a 130 bolívares el 15 de marzo. Nosotros salimos el 9 y el 15 de marzo Maduro lanzó el decreto de incremento del salario mínimo, pero este año pues sabemos que Maduro no incrementó el salario mínimo, que tiene una política contra los beneficios laborales en general y han destruido todo el sistema de seguridad social. Está plasmado en las leyes, como decía Urimare, hay un marco teórico y legal que fundamenta pues lo que tiene que ser todo un sistema de seguridad social para todas las personas, pero en especial para los adultos mayores, que son la parte más vulnerable de una sociedad, como también son los niños. Pues. Esa es la situación en general. Hablaba Edgar Silva. Edgar es el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la defensa de pensionados, jubilados y adultos mayores. Le pregunto a Urimare Capote, abogada de este comité. Urimare, dijiste, no sabemos cuántos han fallecido, pero tenemos idea de cuántos estamos hablando. Cuando decimos pensionados, jubilados y adultos mayores, ¿de qué número estamos hablando? Bueno, el propio gobierno de Maduro dice que hay 5 millones entre jubilados y pensionados. De hecho, eso era una de las banderas del presidente fallecido Chávez. Él otorgó pensiones a diestra y siniestra, inclusive dándole la misma cantidad a los que habíamos cotizado y a los que no habían cotizado. Sin embargo, con el tiempo esto se fue quedando atrás. No sabemos cuántas personas han fallecido, pero te comentaba que no solamente es el hecho económico. Se calcula que más de 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Casi todas esas personas son jóvenes. Aquí en el país nos hemos quedado, porque me incluyo, no las personas mayores, los viejos. Aquí han dejado abuelos con nietos. Aquí han dejado abuelos que, bueno, sobreviven porque algunos de sus familiares le envían dinero de afuera. Pero este país se convirtió en un gran geriátrico. Usted lo ve por todos lados. Usted va a cualquier actividad en la calle, en la cola de los mercados de la calle, y están puros viejos, puras personas mayores. Entonces, aparte de lo económico, es también el tema el impacto que eso ha tenido hacia las personas que tienen que estar descansando, tienen que estar tranquilos en su casa. Fíjate que si ellos sí son los responsables, porque la propia Constitución lo dice, el artículo 80 dice, el Estado garantizará a los ancianos y ancianas, bueno, ahora ya no se usa ese término, tiene que garantizar varias cosas, entre otras, su calidad de vida. Y eso no lo está haciendo, y los responsables son ellos. Entonces, no hay otro responsable en este tema del exterminio que no sea, ellos no le buscan salida a esta situación, no buscan salidas alternas que puedan mitigar el tema de la muerte, el tema de la miseria en que se encuentran los pensionados. Entonces, nosotros no sabemos cuántas personas han muerto por lo que acaba de decir Edgar, pero sabemos que sí han muerto por enfermedades graves, por falta de alimentación, por alimentación adecuada. Porque sí es verdad que ellos dan esas bolsas de CLAP, pero esas bolsas no garantizan ni siquiera buena comida que pueda darle al menos una comida diaria a las personas mayores. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado
Le voy a ceder la palabra para cerrar a Edgar Silva. Edgar, luego de todos esos señalamientos tan graves, acusaciones de exterminio y demás, ¿ha respondido alguien por parte del gobierno, desde el propio Maduro para abajo, o nadie? Bueno, César Miguel, cuando salimos el 9 de marzo del 2022, la protesta nacional fue producto de que los bomberos también rescataron al profesor Pedro Salinas, un científico de la Universidad de los Andes, y a su esposa en el apartamento, la esposa fallecida y Pedro Salinas deshidratado. Eso conmocionó a la población, en la opinión pública nacional. Sí. Y por ello decidimos salir el 9 con un documento y un pliego de peticiones que entregamos en todas las unidades del Seguro Social de Venezuela, que no respondió la presidenta Magali Viñas, de Gutiérrez Viñas, presidenta del Seguro Social. Luego lo llevamos al Ministerio del Trabajo, se lo entregamos a José Ramón Rivero, fue el ministro de Trabajo saliente, y se lo entregamos a Torrealba, que fue el entrante. Luego a la vicepresidencia. Hemos reiterado esa entrega a las defensorías del pueblo a nivel nacional y nadie responde nada, César Miguel. Lamentablemente el gobierno no responde los reclamos de los pensionados ni de los trabajadores en general, que permanecemos junto con todos los trabajadores activos en la calle reclamando lo que está establecido en nuestras leyes. Ahí tenemos a los educadores, tenemos los pensionados de PDVSA hoy en huelga de hambre en la Universidad Central de Venezuela, porque le saquearon el fondo de pensiones que ellos cotizaron a PDVSA para tener un retiro digno. Hoy están los pensionados de Alcasa, de las empresas básicas del Estado Bolívar también, exigiendo que le reembolsen el dinero que se les daba mensualmente para la compra de medicina. Ya tienen 4 meses sin cobrarlo y también estuvieron en huelga de hambre. La situación es bastante dramática y este es un gobierno realmente inhumano y que no quiere responder a las exigencias de la población trabajadora en general, que es la felicidad del pueblo, de la sociedad, porque el trabajador es el que produce la riqueza del país. Quiero agradecerle. Hablan del bloqueo. Sí. Del bloqueo. Su respuesta casi siempre, la única, es que por culpa del bloqueo. Sí, las sanciones. Muchísimas gracias a Aurimare Capote y a Edgar Silva del Comité Nacional de Derechos Humanos en defensa de los pensionados, jubilados y adultos mayores. Ambos nos hablaron desde Caracas. Gracias a los dos. Son las 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Buscas la mejor carne en vara en el sur de la Florida? Pues solo tienes que dirigirte a Nando Grill. En Nando Grill se respeta la tradición de la carne en vara cocinada al estilo llanero, la tradición de los llanos colombo-venezolanos, donde se cocina a la leña de manera indirecta, de forma que la carne siempre permanezca jugosa. Y se acompaña con yuca frita, yuca asada, hallaquitas, cachapas. ¿Qué pasó? Algo ocurrió, pensé que era el toque de emergencia, pero el toque de emergencia a las 2:20. Bueno, sigo invitándolos a Nando Grill. Les decía, hay chicharrón también, morcilla, chorizo. ¿Dónde está Nando Grill? Nando Grill está en Doral, en Westchester y en Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Todavía de las grabaciones de las variaciones Goldberg de Bach impecables está esta de Glenn Gould y la estamos escuchando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue Glenn Gould? Ahí está otra vez.
Estamos escuchando a Glenn Gould, considerado uno de los grandes pianistas de la segunda mitad del siglo XX, quien falleció hace ya 41 años, tal día como hoy, 4 de octubre. Tenía apenas 50 años el canadiense Glenn Gould. Colas para surtir combustible se recrudecen en estaciones subsidiadas y alcanzan incluso a las dolarizadas. Esto está ocurriendo en zonas de Oriente, Occidente, los Llanos Centrales y hasta en la Gran Caracas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no hay gasolina en Venezuela? Vamos a Caracas, donde está el economista, quien fuera director de PDVSA, José Toro Hardy. José, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, qué gusto de poder conversar nuevamente. Igual digo. A ver, ¿qué está ocurriendo con la gasolina? Bueno, sencillamente que las refinerías no están operando adecuadamente. Venezuela tenía una inmensa experiencia en materia de refinación. Recordemos que PDVSA era dueña total o parcialmente de 22 refinerías en el mundo, 8 en Europa que ya no tenemos, 8 en los Estados Unidos de las que nos quedan 3, 2 en el Caribe que ya no tenemos, y en Venezuela 6 que están trabajando un porcentaje muy bajo de su capacidad y tienen permanentemente problemas. Esos problemas surgen de que antes se les solía hacer paradas de mantenimiento una vez al año a todas las refinerías. Cuando se hacía la parada ya estaban todas las piezas que se sabía que iban que recambiar y la parada de mantenimiento, mientras tanto otras refinerías las suplían. Pero ahora no, ahora esas refinerías se paran cuando tienen un accidente, violaciones, derrames, incidentes con altos incendios, etcétera, y no hay quien las reemplace. Por otro lado, la dieta de del petróleo de proceso en nuestras refinerías, pues ya no está. Antes nosotros producíamos los crudos pesados, incluso los extrapesados de la faja, pero teníamos 4 grandes plantas mejoradoras de crudo que la transformaban en crudos de muy buena calidad. Producíamos los condensados con los cuales mezclar esos crudos pesados y lograr la mezcla que procesan las refinerías. Ya eso no está. Entonces, durante un tiempo estuvimos importando esos condensados de Irán para mezclarlos con los crudos extrapesados de la baja, y hoy en día, pues el tema es que las refinerías están en muy mala condición, hay que hacer una inversión muy alta en ellas para recuperarlas, para que funcionen, y si eso se hubiese hecho no tendríamos estas paradas horribles, esta escasez de gasolina enorme en el mercado venezolano. ¿De cuánto sería la inversión aproximadamente? Bueno, yo no te puedo hablar específicamente de la inversión en las refinerías. Eso sería el resultado de hacer previamente una auditoría técnica para saber exactamente cuáles son las condiciones en que están, porque eso no se sabe. Pero en general a la industria se estima que hay que destinar unos 25 mil millones de dólares por año, repito, por año, durante los próximos 8 años, para acercarnos a lo que producíamos hace más de 20 años. La mitad de ese monto probablemente son gastos operativos que surgirían de la propia operación, pero la otra mitad son inversiones frescas que alguien tiene que aportar, y desde luego el Estado venezolano no está en condiciones de aportarlo, de manera que tendríamos que recurrir al capital privado si queremos volver a tener una industria petrolera racional. Y en tercer lugar, no tenemos el personal. Recordemos que por allá por el 2002-2003 se despidió más del 50% del personal de PDVSA, y hoy en día se ha seguido viendo gente porque los salarios hoy en día son muy bajos y la gente se va. A todas estas, entonces, regresando al problema de la gasolina y las colas, eso no va a desaparecer. Mientras no se haga esa inversión que requiere las refinerías y mientras no estemos produciendo el tipo de petróleo que ellas pueden procesar, estamos hablando de inversión. Pero ¿cómo hace la inversión un Estado? Mira, Venezuela debe más de 160 mil millones de dólares, de los cuales 90 mil millones de dólares están en default, de los cuales 20 mil millones de dólares ya hemos sido condenados a pagar en arbitrajes internacionales y otros arreglos y no se han pagado. Y este mes mismo empieza, por orden de un juez en Delaware, la subasta de las acciones de Citgo para poder atender a los acreedores. De manera que en este momento no pareciera haber los recursos para poder hacer eso.
y eso augura dificultades para el suministro interno de Venezuela. Ya. José, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A la orden siempre, César Miguel. José Toro Hardy, economista, fue director de PDVSA, nos habló desde Caracas, 10:31. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Hablando de petróleo, los fuertes recortes de la oferta de petróleo de la alianza OPEP Plus, que liderada por Arabia Saudí y Rusia es responsable de cerca del 40% de la producción mundial de crudo, se mantendrán hasta al menos el 31 de diciembre de este año, estos recortes. Así lo confirmó este miércoles el Comité de Seguimiento de la OPEP Plus en una reunión telemática presidida por el ministro saudí de Energía, Abdelaziz bin Salman, y el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. Los recortes de la alianza petrolera han sido el principal factor detrás del sostenido encarecimiento que experimentó el petróleo hasta fines de septiembre, cuando el barril del Brent y el referencial de la OPEP superaron los $96 y $97 respectivamente. Gracias, Flor Alicia. Leo que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el pasado lunes que se han identificado más de 18,000 empleos disponibles en diversas áreas, desde tecnología a agricultura, con casi 400 empleadores dispuestos a contratar inmigrantes que hayan obtenido sus permisos de trabajo en los Estados Unidos. ¿Dónde se consiguen estas oportunidades de trabajo? ¿Qué se les exigirá y qué mecanismo se usará? Al leer la noticia en el día de ayer, hacían hincapié en el caso, sobre todo de los venezolanos, que tienen el beneficio del TPS, que ha sido ya prorrogado. Pero vamos a la ciudad de Nueva York. Allí está el periodista Ronen Swark. Ronen, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César, siempre es un placer saludarlo a usted y a toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. 18,000 empleos disponibles. A ver, ¿en qué áreas? ¿Cómo se ha precisado esto? Muy buena pregunta. Básicamente hay un 25% en la parte de hospitality, en lo que tiene que ver con turismo, accesibilidad, información turística y algunas otras oportunidades dentro de lo que tiene que ver justamente con este área. Luego también en salud y en servicio social hay un 21% aproximadamente, no quiero por ahí aburrir con los porcentajes. También en la parte de manufactura, en retail, que tiene que ver con los negocios, comercios, atención al cliente, y también un 5% en este caso en la construcción. O sea, hay muchas áreas distintas, con distintos porcentajes, como lo estamos viendo, pero ¿por qué lo apunto con los porcentajes? Por quiénes pueden y de qué manera. Hacías una gran pregunta de cómo se accede. Concretamente esto va a ser a partir del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Esto también hay que diferenciarlo. Una cosa es el Estado de Nueva York y otra cosa es la ciudad de Nueva York. Por ahí, quien nos está escuchando, es importante porque creo que también es una muy buena noticia. A veces uno siempre damos, César, usted sabe, malas noticias, pero esto creo que puede ser algo alentador para en este caso nuestros escuchas en estos momentos, porque es una oportunidad concreta y real. Van a abrir un portal concreto dentro del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Ahí va a haber calificaciones para poder ingresar, con por supuesto su resumen, la experiencia que tienen. Básicamente, en 30 días podrían estar ya trabajando las personas que apliquen, siempre y cuando les haya llegado el permiso de trabajo. Hochul también dijo que están presionando a lo que tiene que ver con el sistema federal para lograr más permisos de trabajo y más cantidad de personas que puedan acceder a esto. Pero lo concreto es a través del portal del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Ahí es la posibilidad de ingresar, aplicar, y en 30 días en principio la gente podría estar trabajando, porque si no el tiempo a veces es mucho, César, y usted sabe, y las familias necesitan poder sostenerse en el tiempo, ¿no? Por supuesto, de eso se trata, de resolver de la mejor manera y lo más rápido posible. Hiciste una acotación muy importante, Ronen. Una cosa es la ciudad y otra es el estado, y estamos hablando de un estado muy grande que llega hasta arriba, ¿no? La ciudad está apenas en el extremo sur del estado.
¿Hay manera de entender, por ejemplo, habría que moverse, ¿tienes alguna especie de mapeo de dónde estarían estas posibilidades de trabajo, estos 18.000 empleos? Sí, claro, hay mucha cantidad, a ver, se distribuye por supuesto en todo el estado, como tú dices, hay un porcentaje en la ciudad, pero sí hay un porcentaje mayoritario en lo que es Albany, que es la capital, en este caso concreto, donde está la sede del gobierno de lo que tiene que ver justamente con Nueva York, pero también hay en otras ciudades un poco más pequeñas, en towns o en lugares un poco más alejados de la ciudad de Nueva York, pero sí es cierto que hay mucha cantidad también en la zona de, básicamente sí también hay que diferenciar, ¿no? Porque aquí también tenemos Manhattan, Brooklyn, Queens y lo que tiene que ver con Long Island. Bueno, en cada uno de esos lugares también hay un sector, pero la mayoría están distribuidos en todo, no la mayoría está en Nueva York, sí hay un gran porcentaje, pero el resto está distribuido en posibilidades alrededor del estado, que es un estado muy grande, muy diverso, muy lindo, con distintas características, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo Nueva York que lo que puede ser Albany, que es una ciudad más administrativa y de una tranquilidad mucho mayor, ¿no? Sí, claro, Buffalo, Rochester, en fin. Exacto. Y ya viene el invierno. Ya viene el invierno. Eso quería hacer mención a eso. El invierno es duro, pero creo que sí también algo importante, porque muchas veces se habla, César, y usted sabe las opiniones de quienes están de alguna manera alejados o critican. Hubo muchas movilizaciones de vecinos de los shelters aquí en la ciudad de Nueva York, de quienes llegan, pero lo cierto es que es una ciudad de brazos abiertos para quienes están llegando y las oportunidades se dan. Más allá de las críticas y de todo, la intención es darle igual. Incluso, lo último, sé que a veces tenemos breve tiempo, Eric Adams está viajando a América Latina, a recorrer América Latina y la frontera para conocer la realidad. Él es cierto que está cercano a los latinos, pero viene de otro lugar. Él es afroamericano, con su cultura americana. Gringo, como le podemos decir, no quiero parecer despectivo, ¿no? Pero es no, para nada. Y en este caso él va hacia lo que tiene que ver con conocer la realidad. En estos días está viajando para conocer qué le pasa a un migrante o cómo es ser migrante, ¿no? Interesante, un buen detalle del alcalde, ¿no? Muy bien. Sí, la verdad que sí, porque se nota que está tratando de estar cerca de hoy es un gran porcentaje de la población los que van llegando, no por supuesto la mayoría, pero sí un gran porcentaje de gente que se está incorporando a la sociedad de Nueva York, que no es el rechazo, no es el que se vayan, es el que se integren a la sociedad de la mejor manera con todas las oportunidades que podemos tener cualquiera de nosotros en otras circunstancias de migración, ¿no? Ronen, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer, César, como siempre, un gusto. Ronen Swark, periodista desde la ciudad de Nueva York. 10:39 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a la ciudad de Los Ángeles, donde en la línea telefónica está la productora, escritora de cine, streaming, televisión y miembro de BAFTA, Mireya Vilanova. Mireya, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, César. Y gracias en especial para ti en Los Ángeles por el madrugonazo, ¿no? Bueno, al final cada vez que hablamos es lo mismo, así que yo ya estoy acostumbrada. Muy bien. A ver, Mireya, ¿cómo ayer hubo una reunión entre SAG-AFTRA y los estudios y hoy vuelven a reunirse? ¿Cómo va eso, por favor? ¿Hay optimismo? Pues, yo creo que sí, hay bastante optimismo. Los estudios y SAG se reunieron el lunes después de, pues, básicamente 80 días sin hablar. Y se volverán a reunir hoy. Todo el mundo tiene muchas ganas de intentar conseguir ya un deal ahora que los guionistas han vuelto a trabajar, porque al final nada volverá a la normalidad hasta que los actores vuelvan a trabajar. Claro. Lo que sí que hay algunos puntos aún que están causando pues algunos conflictos, y eso será lo que puede que alargue más la huelga. ¿Cuáles serían esos puntos conflictivos?
Pues principalmente, la primera sería la parte del revenue share, o sea, de las regalías que los actores recibirían por los programas de streaming. Ahora mismo, por ejemplo, así como cuando una serie se pasa por la televisión en abierto, por una network normal como ABC o NBC o CBS, los actores reciben unas regalías por eso, y también cuando una serie pasa a syndication también reciben más regalías. Eso no existe en la parte de lo que sería el streaming, y es algo que el sindicato de actores está intentando cambiar. Y por otra parte también pues siguen habiendo los conflictos en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Sobre todo la gran prioridad de los actores es pues el que no les puedan escanear básicamente la imagen y poder usar pues sin pagarles y sin pedirles autorización, lo cual me parece muy razonable. Claro, porque además con la inteligencia artificial y lo ilimitado que parece, mañana puede actuar Scarlett Johansson con Humphrey Bogart, ¿no? Básicamente, bueno, es algo que muchas veces incluso ya vemos en internet, en redes sociales, con videos que son falsos, que son deepfakes, y que muchas veces la gente no se da cuenta. Ajá. ¿Y para cuándo podría haber ya, digamos, una luz verde, Mireia? Yo creo que el hecho de que se estén reuniendo esta semana en varios días es bueno. No se sabe muy bien cuándo puede ser que lleguen a un deal. Ojalá que sea lo más pronto posible. Yo creo que lo bueno para que se pueda salvar la temporada de televisión en abierto, los actores deberían volver a estar trabajando más o menos para después de Thanksgiving. También hay el hecho de que con la huelga de SAG los actores no pueden promover sus películas, lo cual, primero de todo, ahora mismo está perjudicando algunos estrenos, porque claro, si no viene el actor y no hace prensa, pues al final eso siempre acaba perjudicando a una película, pero además también porque llega ahora la temporada de premios. Y cómo va a poder promocionar, por ejemplo, Leonardo DiCaprio su nueva película si no puede promocionar porque hay la huelga. Entonces hay un poco, yo creo que antes de finales de año tendría que solucionarse. Bueno, finales de año y ya estamos en octubre, o sea que hay que apurarse, ¿no? Sí, yo creo que es la mejor intención posible. Lo que pasa también, y ahora mismo todo el mundo está como dando un poco de prisa a SAG para que ya consigan un deal. Lo que pasa es que también al final el sindicato de actores, su trabajo es conseguir el mejor deal para sus actores. Al final es el sindicato más grande de Hollywood, creo que tiene 160.000 miembros, entonces conseguir un buen deal es fundamental para todo el mundo. Ya. Mireia, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Mireia Vilanova es productora de cine y televisión, escritora y miembro de BAFTA. Nos habló desde Los Ángeles. Son las 10:46. Anoche comenzaron los playoffs y los Marlins comenzaron perdiendo. ¿Qué les pasó? Aquí le quiero dar la bienvenida a don Fernando Arriaza al estudio. Un gusto, César Miguel, saludarte a ti, a tu gran audiencia. Muchas gracias, Fernando. A ver, ¿qué pasó ayer en Filadelfia? Oye, que ganó el mejor. Filadelfia es un mejor equipo que los Marlins. Eso no indica que los Marlins puedan ganar hoy, pero es que realmente Filadelfia, si hay algún equipo que puede vulnerar el favoritismo de los Bravos de Atlanta o de los Dodgers de Los Ángeles, que están esperando tranquilos la participación en las series divisionales, ese es Filadelfia. El año pasado hizo una carrera similar, entró por el comodín y luego se hicieron imparables hasta ir a la Serie Mundial, en la cual perdieron con Houston. Pero es que este es un equipo que está en salud, todos sus miembros están saludables y además tienen un muy buen momento de juego. Terminaron bien la campaña, Miami también, pero realmente uno mira en el papel y Filadelfia es mejor equipo, y ayer Zach Wheeler mostró esa categoría que tiene como lanzador. Jesús Luzardo estaba batallando allí, se cargó de picheos en exceso en los primeros innings porque tuvo cuentas altas, pero esto no es ocasional, esto es producto de que los bateadores de Filadelfia pelean el turno, te hacen trabajar, así terminan ponchándose, tienen un buen turno en 3-2 o dando varios fouls y terminan agotando al rival. Y ayer Luzardo ya después de 4 innings tenía 90 picheos y no dio más. Entonces, no fue una paliza, pero fue un 4-1 incontestable a favor de los Phillies ayer. ¿Cómo viste a Rice? Lo vi con el coraje y pundonor que le caracteriza.
sobreponiéndose a ese dolor en el tobillo. Sí, es que es terrible, ¿no? Es terrible, tiene una lesión que lo hubiera llevado a la lista de lesionados en la temporada. Lo que pasa es que está en la parte final y quiere contribuir con su equipo. Dio un par de roletazos en el cuadro, trató de ponerle ese extra y se notó el dolor que tiene en el tobillo izquierdo. Y luego dio su hit, su clásico hit, no se podía ir en blanco a ras, y dio su línea allí al center field en el último turno al bate. Eso es increíble, ¿verdad? A mí me recuerda, bueno, para hablar de nuestros tiempos, a gente como Teolindo Acosta y Vitico, ¿no? Que eran maravillosos. ¿Cómo era que le decían a Teolindo? El hombre que inventó el hit. Sí, exactamente. Y el otro wild card, ¿qué nos dices? Para mí hubo dos sorpresas grandes ayer. La derrota de Tampa Bay en su casa, por la manera en que se produjo, cometieron 4 errores a la defensiva, un equipo que juega buena pelota, que sabe ejecutar los fundamentos, y se hundieron en errores que afectaron al abridor, a Tyler Glasnow, y Texas, que venía de ese shock emocional de perder la división el último día y en vez de ir directo a las series divisionales, tener que jugar el comodín en Tampa, donde los Rays tuvieron el mejor récord como local en todas las grandes ligas, pues bueno, nada, se sacaron el golpe los Rangers y ayer ganaron con Jordan Montgomery lanzando como un as 4-0. Pero más sorpresivo aún fue lo de Milwaukee. Los cerveceros iban contra Brandon Pfaadt, un novato que ni siquiera tuvo una buena actuación por Arizona. E iban con su as, Corbin Burns. Ganaban 3-0. Parecía que el juego iba a ser una ratificación del favoritismo, y de pronto el juego se fue, como es el béisbol, impredecible, como decía Michael Schmidt. Cuando tú crees que dominas el juego se voltea y te da un puñetazo en la nariz. Sí. Bueno, ayer le dieron un puñetazo en la nariz a Milwaukee y terminó ganando Arizona 6-3. Y estas series son tan cortas que ya el que gana queda un paso de avanzar y el que pierde al borde de irse para su casa. Creo que Milwaukee sigue siendo peligroso, y también un contraste tan grande, César Miguel. Ayer en Tampa, en St. Petersburg, que es donde juegan los Rays, no había ni 20,000 personas en el Tropicana Field. Y uno veía a Filadelfia, 45,000 almas viviendo el juego intensamente. Parecían dos instancias distintas. El público de Filadelfia es un público intenso, muy intenso. Bob Abreu tiene historia de ese público. El mismo Mike Schmidt, ¿no? Ahora, ¿qué viene, por ejemplo, para hoy? ¿Cómo ves la situación? Hoy Minnesota, que tenía 18 juegos seguidos perdiendo en postemporada, va a buscar con Sonny Gray avanzar. Me parece que tienen una buena opción. Yo creía que el visitante con mejor opción de vulnerar el factor sede y ganar la serie era Toronto, pero se vieron muy débiles ayer. Pablo López estuvo muy bien. Vaya coincidencia, López se presentó al estadio con el número 57 de Johan Santana. Sí. El último pitcher de los Mellizos que había ganado un juego de playoff hace 2 décadas había sido Johan Santana. En el interín, 18 derrotas seguidas en playoff, que era la cantidad de reveses más prolongada para equipo alguno en cualquier deporte profesional en los Estados Unidos. Se les había olvidado a los Mellizos lo que es ganar un juego de pelota en playoff. Bueno, ayer lo ganaron, se sacudieron esa situación. Pablo López lanzó muy bien y creo que Minnesota se fortaleció mucho de cara a esta serie contra el equipo de los Azulejos de Toronto. Pero esta serie, ya ganando el que perdió ayer, va a un tercero decisivo que te cambia el panorama. Pero me parece que Milwaukee la puede revertir, que Minnesota logró un triunfo sobre todo mental, psicológico, muy importante ayer. Tampa Bay tiene que jugar mejor pelota y están en casa para ello. Y bueno, creo que nuestros Marlines de acá de la Florida van contra un rival duro y no duro. Veo a Braxton Garrett hoy como para detener la ofensiva de Filadelfia. Ayer hubo 2 venezolanos abriendo, ¿eh? Sí, cómo no, Luzardo y Pablito López. López, los primeros 5 innings estuvo como un pitcher de esos de competencia, de esos dame la pelota que yo mismo soy. Muy bien. Bueno, seguiremos pendientes entonces del béisbol. Don Fernando, muchas gracias por acompañarnos. El programa, yo creo que Expreso Deportivo va a comenzar ahora antes. Una antesala de Expreso. Exacto, para poderlo empatar. Y yo encantado, con muchísimo gusto. Así será. Mil gracias, Fernando. Cómo no, siempre a la orden, César. Son las 10:53. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Con Laura Rodríguez en la producción general,
Daniela Pérez haciéndole el quite a Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.